Buenas tardes. En este video empezamos la lección 6 de nuestro curso de eclesiología, es decir, la teología de la iglesia. Vamos a tener que poner esta lección en 2 videos porque, disculpen, porque es un poco más largo. Igualmente, igual será con la 7ª lección. Pues estamos en la lección 6, formando una iglesia local. En su libro Je bâtirai mon église, Alfred Cohen se refiere a la construcción del tabernáculo en el desierto, bajo Moisés, recordando que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera exactamente según el modelo que había revelado en el monte. Y añade, cuando Jesucristo empezó a edificar su iglesia, él también tenía su plan. Por supuesto, no tenía la idea de construir al azar, siendo el arquitecto por excelencia. Él comunicó su plan a los constructores, es decir, a los apóstoles. Y los apóstoles lo siguieron con fidelidad. Las iglesias que discernimos en los escritos de los apóstoles, en Hechos y en las epístolas, son, por tanto, iglesias construidas según el plan de Dios, iglesias que corresponden a su idea y a su voluntad. Ahora bien, las iglesias históricas no han seguido en su mayoría este modelo. La Iglesia Católica en el siglo XIX desarrolló la filosofía para justificarse de que la Iglesia conducida por el Espíritu Santo cambiaría desarrollándose durante los siglos. Así descansa en la actitud de que todo lo que es debería ser. Bruno llama eso el principio de la tolerancia histórica, diciendo que si todo lo histórico se aceptara sin crítica por el simple hecho de que ha sido y ha llegado a ser, pues acabaríamos en nada más que contradicciones. Tendríamos entonces que aprobarla a la vez la Iglesia Católica y el protestantismo. Al mismo tiempo, la fe y el nihilismo. Tendríamos que decir a la misma vez sí y a todo y no a todo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, leemos, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y en el libro de Judas, versículo 3, leemos, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nota, hasta en la traducción católica, la Biblia de Jerusalén, se dice correctamente, a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. En otras palabras, no se puede cambiar con el tiempo. Será necesario, pues, si queremos saber cómo formar una iglesia local hoy en día, estudiar el plan que hemos visto en los Hechos y en las epístolas y limitarnos a ello. En los últimos siglos ha habido esfuerzos de volver al plan bíblico de la iglesia. Los reformadores del siglo XVI, Lutero, Zwinglio y Calvino, insistieron en que la Biblia tenía que ser la única fuente de creencia para la iglesia, que las iglesias debían formarse según el modelo bíblico. Desgraciadamente, no solo estos reformadores dejaron de ir hasta el fin de su reforma, sino que los que los siguieron se empeñaron en edificar la iglesia según el modelo del pensamiento de Lutero, Zwinglio o Calvino, en vez de en la Biblia, negando así lo que los mismos reformadores quisieron hacer. Había a la misma vez el movimiento anabaptista, o mejor dicho, los movimientos anabaptistas, porque había mucha variedad entre ellos. Estos fueron sistemáticamente rechazados por los seguidores de la Reforma. Luego surgieron los movimientos bautista, metodista,
las asambleas de hermanos, iglesias pentecostales, que intentaron volver a las fuentes. Cada uno de esos movimientos ha enfatizado diferentes aspectos. Nos será más útil, sin embargo, examinar la formación de las varias iglesias en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar hoy en este video con la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la primera a ser formada, y lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, versículos 1 hasta 36. Y lo interesante es que las cosas que eran los elementos absolutamente necesarios ahí eran el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Y fue así para los 3,000 primeros oyentes o creyentes. Eso en Hechos capítulo 2, versículo 37 a 41, cuando el apóstol Pedro les exhortó a arrepentirse. En los 36 primeros versículos hubo la demostración y la predicación del evangelio. Pero ahora Pedro les dice que se arrepintieron y que fueron bautizados para significar el perdón de sus pecados. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42, pueden ver las 4 actividades básicas de la iglesia local. Dice que perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Eso estoy seguro que incluyó la enseñanza del Antiguo Testamento y eventualmente del Nuevo Testamento, que no estaba escrito todavía. Era una enseñanza para toda la iglesia. No era solo para unos elegidos particulares, sino para todos los creyentes. Fue una enseñanza que iba mucho más allá de lo que tenemos hoy en día, el sermón del domingo. Fue algo intensivo. También perseveraron en la comunión unos con otros. Eso nos muestra la necesidad los unos de los otros. Tenemos necesidades materiales, necesidades físicas, que solo otro creyente puede subsanar a veces, pero tenemos necesidades emocionales que solo otro creyente puede entender, y tenemos sobre todo necesidades espirituales, y los creyentes tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros en este aspecto. Luego dice que perseveraron en el partimiento del pan. Aquí se podría hablar de comer juntos, pero en el contexto del Nuevo Testamento parece que se trataba de la Santa Cena. Era una parte muy importante de la vida de la iglesia. No nos dice exactamente cómo los creyentes en Jerusalén lo celebraban, pero sí que lo hacían. Y parece que lo hacían con frecuencia. La Santa Cena era el momento de conmemorar lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Era también el momento de examinarse a sí mismo. Nos hace recordar a la primera Santa Cena, si quiere, antes de que Jesús fue crucificado, y cuando él habló de que uno de ellos iba a traicionarlo, y cada discípulo preguntaba: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Aunque la Biblia no enseña el principio de una presencia especial del Señor en la Santa Cena, estamos recordando en ese momento de la presencia del Señor que está siempre entre nosotros. La manera en que se toma la Santa Cena es importante, y hay que tratar de intentar buscar lo más posible lo que la Biblia enseña sobre esto, lo que no es nuestro propósito en este momento.
También perseveraron en las oraciones. Los primeros creyentes veían la oración a la vez como el privilegio exclusivo del cristiano y un trabajo que hay que desempeñar. Había peticiones personales, había intercesiones por las demás personas, había alabanzas. Aunque hoy en día puede tratarse de unos momentos en el culto en que se ora porque hay que hacerlo, nos parece que para los creyentes en Jerusalén se trataba de una actividad mucho más decidida. Ellos oraban juntos cuando había una necesidad particular. En el libro de Hechos, capítulo 4, los versículos 23 hasta 33, vemos cómo Pedro y Juan, después de haber sido detenidos y amenazados por las autoridades, fueron inmediatamente a los suyos para exponerles el caso. Y vimos cómo los creyentes se juntaron enseguida en oración. Vemos también, sin embargo, que las reuniones de oración eran algo regular. Se solían reunir en un lugar específico, en cierto día, para orar. Es por esa razón que Pedro, en el capítulo 12, después de haber sido liberado de la cárcel por el ángel, supo exactamente a dónde ir para encontrar a los demás creyentes. Estaban orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Sería interesante ver toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la oración, y bien se podría dedicar toda una asignatura sobre ese tema. Ahora, en el capítulo 2, los versículos 43 hasta 47, podemos ver 6 aplicaciones locales de estas actividades. En el versículo 44 dice, permanecían juntos. Esta es una aplicación de la comunión unos con los otros. Seguramente muchos de ellos venían de fuera de Jerusalén, de varios países. Y esos no vivían en sus propias casas, obviamente. Lo normal era que vivieran con los demás creyentes. La comunión unos con otros se interpretó localmente conforme a la necesidad y en la oportunidad que había. También esta idea de permanecer juntos les permitió recibir una enseñanza intensiva por parte de los apóstoles. Segunda cosa que vemos en este pasaje, versículos 44 a 45, era la comunidad de bienes. Eso es otra aplicación de la comunión unos con otros. Se ve luego unos ejemplos de esta comunidad de bienes, lo que no significa precisamente que todos sus bienes pertenecían a todos. En el acto hipócrita de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, podemos ver que no estaban obligados de compartirlo todo y que tampoco lo hacían todos. Aquellos dos hipócritas no fueron condenados por su falta de generosidad. Todo lo contrario, fueron condenados por su hipocresía. Se trata aquí entonces de una generosidad de los creyentes los unos hacia los otros como interpretación de comunión unos con otros por causa de una necesidad inmediata. ¿Cómo iban a poder los creyentes de los demás países que habían venido para la fiesta de Pentecostés y que se habían convertido en aquel día, cómo iban a poder permanecer en Jerusalén para aprovechar la enseñanza de los apóstoles, para que no volviesen ignorantes a sus países respectivos? Tenían que permanecer un tiempo en Jerusalén, pero no habían podido traer todas sus pertenencias con ellos. Por tanto, fue necesario que ellos tuvieran una ayuda. Puede haber otras razones también para esto. Es interesante que esa ayuda no se hizo entre individuos, sino que se hizo a través de los apóstoles. Según Hechos 4, 34 a 37. Esto evitaba que algún necesitado que recibiera ayuda
se sintiera endeudado hacia un hermano. También, siendo las autoridades en la iglesia local que administraban la ayuda, se pudo hacer la diferencia entre aquellos que la necesitaban y aquellos que aprovechaban, porque siempre habrá aprovechadores. Así vemos unos principios que nos ayudan a ver la actitud que debemos hacer. Pero la aplicación de estos principios tiene que ser sometida a las condiciones de la iglesia local. Era una acción específica, especial, para una necesidad inmediata. También había, según el versículo 46, la reunión diaria en el templo. El hecho de reunirse diariamente en el templo habría sido una aplicación del principio de perseverar en la doctrina de los apóstoles, entre otras cosas. Había mucha enseñanza que dar a un gran número de personas que posiblemente no volverían a ser expuestos a los apóstoles en toda su vida. Al menos 3,000 creyentes ya necesitaban recibir esta enseñanza. Pues, ¿dónde iban a oírla? ¿En las casas? ¿En el campo? Se necesitaba espacio y se necesitaban condiciones acústicas para poder dirigirse a tanta gente. El corte del templo presentaba las condiciones ideales. Hoy no tenemos ni templo, porque nuestro lugar del culto no es templo, sino solo hubo un edificio que se podía llamar templo de Dios, y fue el templo en Jerusalén, que ya no existe. Tampoco en general tenemos que ver con miles de personas a la vez, muchos de ellos viniendo de otros países. No es nuestro caso hoy. Por tanto, se trata hoy en día de perseverar en la enseñanza apostólica utilizando los métodos y los medios más prácticos que tenemos nosotros para reunir al pueblo de Dios, para conseguir esta enseñanza. Puede ser un local de tamaño más o menos grande. En cuanto a la frecuencia, que sea lo más frecuente posible. No hay nada que nos dice que la iglesia en Jerusalén siguiera indefinidamente reuniéndose cada día. Otra cosa que hacían en el versículo 46 era partiendo el pan en las casas. Cuando se trataba de romper el pan, se dividieron en grupos más pequeños. No lo hicieron en un lugar público, sino en uno que estaba limitado a la comunidad de creyentes. Las casas pueden haber sido grandes. Los de estilo romano tenían un patio muy grande en su interior donde se podía reunir bastante gente. Para 3,000 personas romper el pan juntos en el templo habría sido algo complicado, por decirlo menos. En versículo 46 dice, comiendo juntos. Parece que el elemento de la comunión unos con otros tenía mucha importancia para la iglesia de Jerusalén. Mucha más importancia que la que suele tener hoy en día en la mayoría de las iglesias. Los hermanos se invitaban los unos a los otros en sus casas para comer. Así podían llegar a conocerse. La comunión unos con otros llegaba a ser algo concreto y real. En muchas, hasta en demasiadas iglesias hoy en día, los creyentes suelen acudir al lugar de culto justo a la hora del domingo por la mañana. Se hace un culto de hora u hora y media, 2 horas para algunos, y luego vuelven enseguida a casa. Durante la semana se ven solo por casualidad y a veces nada. Para formar una iglesia local en una manera bíblica, habría que hallar la manera para que los creyentes se puedan ver a menudo en grupos más pequeños, haciendo cosas sencillas como compartir una comida juntos. Se puede aplicar esto con salidas al campo, por ejemplo, si conviene donde viven,
pero todavía funciona el principio de invitar a alguien o a una familia a su casa para comer y pasar unas horas juntos. Los creyentes pueden abrirse, ser transparentes los unos con los otros y ayudarse mutuamente más fácilmente. Y en versículo 47 vemos la expresión alabando a Dios. Eso también fue típico de los creyentes en Jerusalén. Suponemos que esto es una parte natural de las oraciones. La alabanza espontánea de creyentes es una necesidad a solas y juntos también. Debería formar parte de nuestros cultos, pero también de nuestras reuniones más pequeñas entre creyentes. Esto anima al que alaba a Dios y anima al que oye las alabanzas. Así que vemos que la formación de la iglesia en Jerusalén no fue solamente la organización de unos 2 o 3 cultos a la semana. Fue una estructura de toda la vida de los creyentes, implicando toda la semana y toda la familia. Los varios movimientos que hemos mencionado al principio de esta lección, que han seguido reformando en los últimos siglos, han cada uno de ellos enfatizado uno u otro de esos elementos, pero no sé de ninguna iglesia que lo practica en todo. Ahora bien, en muchos círculos hoy en día se suele decir que no hay iglesia local si no hay pastores o diáconos. Hasta aquí en Jerusalén no se habla ni de pastores ni de diáconos. Tenían la enseñanza de los apóstoles, pero cualquier grupo de creyentes tenía la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento hoy en día. Sin embargo, en Jerusalén ya había una iglesia local. Con el tiempo, la iglesia fue organizándose más, pero esta estructura que se desarrolló respondía a una necesidad inmediata. No se hizo para satisfacer alguna fórmula de estructura. En Hechos capítulo 6 vemos que hubo conflictos en cuanto a la distribución de la comida entre las viudas. En una iglesia de entre 5 y 10 mil personas ya había necesidad de cierto servicio social. Los apóstoles se dieron cuenta que no podían administrar esta distribución y seguir al mismo tiempo haciendo el ministerio que el Señor les había dado. Por tanto, quisieron nombrar a 7 hombres que servirían a las mesas. Ni siquiera vemos la expresión diácono todavía, aunque en el verbo servir se ve la expresión en griego. No nombraron a estos hombres porque consideraban que tenía que haber diáconos para que la iglesia fuera una verdadera iglesia local organizada. Nada de esto. Nombraron a esos hombres simplemente porque necesitaban a unos buenos administradores. La estructura seguía las necesidades. Bueno, hasta aquí, y antes de terminar, vamos a mostrar nuevamente mi correo electrónico para que puedan escribirme, y aquí está. Pueden escribir si quieren pedir los apuntes o si tienen alguna pregunta o comentario. Teniendo los apuntes podrán hacer los ejercicios que están sugeridos también. Y me encantaría ver lo que ustedes escriben. Pues escríbenme en cualquier momento. Gracias por su escucha y vamos a pasar al próximo video que pueden mirar enseguida.